Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 25 de abril de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Santos afronta la crisis ministerial con el sol en las espaldas. Prometió que se referiría a ella desde París. Llegó a París, fue a París, trató de dar declaraciones que a nadie le importaron y no dijo una sola palabra sobre la crisis ministerial. Siguió para el Ecuador y llevó al Ecuador las ayudas humanitarias que nunca llevó ni a La Guajira, ni a los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, ni a todos los que padecen incendios en Colombia por falta de aviones que los extingan, pero está muy bien que se muestre solidario con nuestros hermanos ecuatorianos. Desde allá tampoco dijo una palabra sobre la crisis ministerial. La crisis ministerial, con el sol en las espaldas. ¿Quién acepta un ministerio cuando todos están en crisis y cuando los ministros mismos tienen la misma favorabilidad que Santos? Están entre el 15 y el 10% de favorabilidad. ¿Cómo se arregla así una crisis ministerial? Bueno, ya se verá. Ya tenemos un primer elegido, que fue el señor Arce, ministro de Minas y Energía, que fracasó en todo lo que emprendió antes como burócrata profesional, porque es lo que es fundamentalmente, es un burócrata. En la dirección de adaptación le había ido como a los perros en misa. Pregúntenle si no cómo le fue con el canal del dique y con el Jarillón de Cali y con todas las cosas en las que trató de meterse, y venimos para el fenómeno de la niña y estamos igual o peor de desadaptados que lo estuvimos cuando la cosa estalló en el año 2010. Entonces, ese es el único que tenemos nombrado. Ya tenemos noticias por ahí de que hay otros ofrecimientos en marcha. Vamos a ver cuáles otros ministros se van y cuáles otros ministros regresan para afrontar este sol en las espaldas que le cae definitivamente al gobierno, entre otras porque se le acabó la mermelada, y Juanpa sin mermelada significa muy poca cosa. El Paisa en La Habana. Aquí sí se completó la baraja de ases. Se estaban reuniendo todos los mayores asesinos que ha habido en la historia de Colombia, el Catatumbo, el Márquez, todos los que han causado horror y terror a lo largo de Colombia, pero quedaba el peor de todos. El Paisa es el peor de todos. Hay que recordar los videos que se hicieron y que seguramente él mandó tomar de cómo estaba preparando el asesinato de un exgobernador del departamento del Caquetá para que se le metieran en la casa, lo sacaran de la casa y lo asesinaran a sangre fría, que fue lo que efectivamente hizo. Él fue el que hizo poner la bomba en el Club El Nogal de Bogotá. Decenas de muertos y de heridos en el acto más cobarde del terrorismo de las FARC. No, el Paisa es figura privilegiada, de manera que como se trata de entregarle el país a los criminales, ¿cómo iba a faltar el Paisa? No podía faltar el Paisa. La tarea de la Calle y de Jaramillo para que sean los criminales los que manden en Colombia hubiera quedado incompleta si no se contara con el Paisa. El ELN sigue con los secuestros. Hoy estaremos con el padre de la niña Melissa Trillos, que fue secuestrada en las calles de Ocaña, tranquilamente por el ELN. Ellos mandan, ellos deciden, y como ahora están conversando con Fran Per y están hablando de paz, y serán las reuniones en Quito, Ecuador, lo que es muy emocionante para ese país, para Correa, y muy emocionante para el mundo entero.
que estos criminales, los mayores depredadores del medio ambiente. A propósito de esto, una pequeña digresión, Santos estuvo en París en una reunión defendiendo el medio ambiente. Parece que hubo unas personas impertinentes que le preguntaron las unas por la deforestación de 150.000 hectáreas por año, que es el daño que hacen las FARC en las selvas y en los parques naturales de Colombia para sembrar coca. Y la otra que es el daño que ha hecho el ELN en los ríos de Colombia, el mayor vertimiento de petróleo que ha habido apenas comparable con el del Golfo de México. Es de manera que Santos pues tendrá que explicarles cómo se reúne con ellos, se abraza con ellos, muere de amor con ellos, los mayores depredadores del medio ambiente. Eso en la cumbre que se hizo para ver cómo se salva a este planeta, con la colaboración de las FARC y del ELN, por supuesto. Norcorea lanza misiles desde submarinos. La ONU protesta, que es lo único que sabe hacer la ONU, protestar. No sabe hacer ninguna otra cosa. Ya sabemos que tienen tecnología suficiente para lanzar misiles desde submarinos. Obviamente esos misiles podrán llevar ojivas nucleares, claro que sí. Pero a noticias malas hay que poner alguna noticia buena. La noticia buena es que llega a Colombia el Peter Pan de Misi a partir del 17 de agosto. Esta obra cumbre entre las obras de la literatura infantil, el Peter Pan, estará presentada por Misi en uno de esos trabajos que ella hace que son dignos de Broadway, o lo mejor que puede haber en Broadway o en Londres en esta materia. A Venezuela le llegó lo peor, que tiemblen los venezolanos. Cerveza Polar dijo que ya no podría seguir produciendo cerveza por falta de materia prima desde finales de este mes de abril. Los venezolanos lo han soportado todo, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la falta de energía, la falta de agua, todo lo han soportado. ¿Soportarán la falta de cerveza? Ya lo veremos. Y al mismo tiempo desde Venezuela nos vienen noticias desgarradoras de lo que es la falta de medicamentos para los niños más enfermos de ese país, que se mueren. La mortalidad de estos niños ha crecido exponencialmente por falta de alimentos. Tenemos una noticia dolorosa que dar, pero que cierra todo un ciclo. Ustedes recuerdan por dónde empezó Álvaro Uribe Vélez la reconquista del país. La empezó en Valledupar el 8 de agosto del año 2002. A esa ciudad se trasladó con todo su gabinete ministerial y allá fue recibido por el héroe del departamento del Cesar, por el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, que por supuesto está preso, pues como no iba a estar preso. Los de las FARC son los que nos dictan las nuevas normas sobre democracia y comportamiento civil. Los héroes de la patria, esos están presos. Pues por el departamento del Cesar empezó la reconquista de la paz en Colombia. Y Álvaro Uribe Vélez le llevó al departamento del Cesar la paz. Los alcaldes volvieron a sus municipios, los campesinos volvieron a sus tierras, los dueños de las fincas volvieron a obrar como tales. Por ahí empezó la reconquista de Colombia. Tenemos muy malas noticias sobre lo que está pasando en Aguachica y en sus alrededores. Gente muy extraña. Los bandidos de la nueva generación, de la generación de Santos y sus conversaciones con los bandidos, se están tomando otra vez las fincas. Ya las gentes no pudieron volver a ellas. Se está abandonando una de las zonas agrícolas más ricas del país. Guatapé regresa.
ya opera el 25%, 140 megavatios de los 560 megavatios, que es la capacidad total de generación de Guatapé. Recuerden ustedes que un incendio, se incendiaron los cables, y esos cables han sido traídos en unas operaciones aéreas muy complejas, traídos desde México, empezaron a instalarse, y la idea es que ya en el mes de julio Guatapé esté funcionando a cabalidad. Hablaremos en estos próximos días con el doctor Jorge Londoño para que nos cuente cómo marcha ese proceso de regreso de Guatapé a la plenitud de su operación. Murieron 800 hombres de Al-Qaeda en ofensiva yemení. Las tropas regulares de Yemen recuperaron una población y la batalla fue muy intensa, y la noticia que se da, sin dar noticia de las bajas que pudieran haberse producido en el campo de las fuerzas regulares, es de 800 miembros de Al-Qaeda muertos en Yemen. Dice Germán Vargas Lleras lo que todos los colombianos sabemos desde hace rato, pero es bueno que lo diga el vicepresidente de la República, que las famosas consultas previas que se inventó la Corte Constitucional se convirtieron en un mecanismo de extorsión. Entonces se va a construir una carretera y aparecen comunidades, brotan del fondo de la tierra. Y con esas comunidades hay que arreglar. Ese arreglo, ¿cómo es? Dándoles lo que piden, es decir, sometiéndose a su extorsión. Y esa extorsión existe para las obras de infraestructura y también para la exploración y la explotación de petróleo. Todavía no saca la Corte Constitucional la sentencia sobre los pozos del Catatumbo que no cumplieron el requisito de la consulta previa con las comunidades. ¿Qué es lo que sucede? Que el dueño de esas petroleras es el señor Aronson. Sí, señores, el gringo que está aquí por mandato de Obama para acompañar los acuerdos con las FARC. Ese gringo lo que está haciendo en Colombia son negocios, está haciendo negocios, entre otras, de impedir que se le dicte sentencia que le impida continuar explotando los oleoductos que tiene en el Putumayo hasta tanto no arregle con las comunidades. Se le dará principio de oportunidad a Tomás Jaramillo y a Juan Carlos Ortiz por el caso de Interbolsa. El principio de oportunidad es una facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación, una facultad muy reciente que se la dio la ley para que no siga el proceso penal o le dé inclusive libertad plena a ciertas personas que colaboren para esclarecer los hechos. Pues estos dos, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, son personas claves en la defraudación de Interbolsa. Uno concluye entonces que los de Interbolsa que cometieron el ilícito fueron las señoras saciadoras, porque si le dan principio de oportunidad a los jefes, a los directores de la banda que defraudó a Interbolsa, entonces, ¿qué queda pensar sino aquello que dijimos? Centroamérica es ahora tan violenta como lo fue en la época de la guerra. Esta es una lección que tenemos que aprender, porque en Centroamérica se hizo una paz como esta que se está haciendo con las FARC, donde unos jefes de la antigua guerrilla llegaron a hacer política, y llegaron a hacer política en grande. Bueno, ¿y qué pasó con los antiguos guerrilleros? ¿Qué pasó con los bandidos? A que siguen siendo guerrilleros y bandidos. Ahora Centroamérica está dominada por el grupo que se llama las maras, que no son sino narcotraficantes dedicados a la guerra. Lo mismo que hemos dicho en Colombia, sobre Colombia 500 veces. Mientras haya narcotráfico, aquí habrá eso que llaman la guerra.
Argentina pagó los fondos buitre. Recuerde que la señora Cristina Fernández resolvió librar una batalla con los que llamó los fondos buitre, que eran unos acreedores, que tenían el mal gusto de pedirle al gobierno argentino que les pagara su plata. Eso de cobrar lo que se debe era muy mal visto por la señora Cristina Fernández, y dijo entonces que eran unos buitres. Pues Macri arregló con los buitres y recuperó el crédito de Argentina. Hoy Argentina está en condiciones de obtener nuevos créditos internacionales. Ted Cruz gana en Maine y se acerca a Trump. No todo está dicho en el Partido Republicano como muchos podíamos creer hace un tiempo. La marcha de Trump se ha detenido y ahora es Ted Cruz el que avanza en las primarias. Triunfó en Maine. Sigue aumentando la cifra de muertos en el Ecuador. Correa furioso con las víctimas. Era lo que le faltaba a las víctimas en el Ecuador, que no solamente lo perdieran todo, sino que también lo regañara el presidente por estarse quejando. Y se quejan porque no tienen agua, porque no tienen comida, se quejan en medio de su dolor, y Correa, energúmeno, los regaña. Hay nuevas noticias sobre las investigaciones que se adelantan por los muertos en Ayotzinapa. Esa investigación internacional la está dirigiendo una señora que ha cometido delitos en Colombia evidentes, Ángela María Huitrago, y entonces allá está dirigiendo la comisión investigadora. Válganos Dios, pobre México, pobre México. Pues los informes que hay sobre esas investigaciones no son los mejores, y se está diciendo que el propio Estado mexicano está impidiendo que las investigaciones concluyan como deben concluir, con el esclarecimiento de ese crimen atroz. Y hoy en la historia. Hoy es un día muy interesante en la historia de la literatura y de la literatura juvenil en el mundo. Robinson Crusoe, el libro de Daniel Defoe, fue lanzado a la publicidad, fue conocido en el mundo en un día como hoy, 25 de abril, en el año de 1719. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Bueno, hablemos de Colombia, el mundo al revés, señores. Ahora sí que podemos aplicar esa popular expresión para las negociaciones de paz con las FARC en La Habana. Los villanos convertidos en héroes y llenando titulares de prensa, como en el caso del tenebroso Paisa, jefe de la columna Teófilo Forero y autor de atentados tan sanguinarios como los de la bomba del Nogal, por ejemplo, que dejó a 36 muertos y 200 heridos, autor también del secuestro masivo en el edificio Miraflores de Neiva, Huila, y la masacre de 9 concejales en el municipio de Rivera. Esto es para empezar, ¿no? Todo su prontuario, que es larguísimo. Pues bien, esta joyita de terrorista llega ahora a La Habana, entre otras cosas, para hablar de las medidas de seguridad que tendrán las FARC una vez se desmovilicen. Y por si esto fuera poco, renuncian, mejor dicho, yo creo que lo renuncian, al director de la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Edmundo Suárez. Oiga, este es un cargo maldito, ¿no? Recuerdan que el anterior acabó en la cárcel y todo por atreverse a decir algo precisamente de los magistrados, ¿se acuerdan? Después absuelto, ¿no? Sí, pero hay que ver cómo lo trataron. Pero cárcel es cárcel, claro, sí, señor. Claro. Sí. Hay intocables, ¿no? Hay algunos que son intocables, como las FARC, los magistrados. A lo renunciaron por hablar precisamente del dinero de las FARC. Habló con la publicación The Economist sobre la fortuna de las FARC y revelar lo que todos sabemos, pues que las FARC son uno de los grupos narcoterroristas más ricos del mundo. Y eso fue algo que no le gustó en absoluto al gobierno, que vela por los intereses de las FARC, ni a los amigos de las FARC, que ya salieron todos en manada, quiero decirles, pero en manada como las fieras,
a atacar al director de la UIAF y a pedir que lo investiguen. No se conforman con que renuncien, sino que quieren que lo investiguen. Mientras tanto, Estados Unidos confirma el diagnóstico del exdirector de la UIAF y rastrea giros de las FARC a Suecia y Suiza, usando casas de cambio de Costa Rica y a un exdiplomático. Dicen también, y esto sí me parece gravísimo, que supuestos emisarios de las FARC están abordando a empresarios colombianos para que inviertan clandestinamente en sus negocios a cambio de que en el posconflicto acepten a los desmovilizados. Estamos hablando de zonas en donde se supone que se van a concentrar empresarios de esas zonas. Lo dicho, el mundo al revés, los villanos convertidos en héroes, ¿no les parece? Los villanos convertidos en héroes, ¿cómo le parece el paisa? Semejante asesino, por Dios. ¿Tendrá perdón lo que hizo en el Club El Nogal, ese salvaje? ¿Tendrá perdón lo que hizo con esos concejales en Rivera, ¿no? En el Huila. ¿Cómo los asesinó a sangre fría? ¡Qué canalla! Lo que hizo con el exgobernador del Caquetá, Montserrat. Y se hizo sacar video de cómo estaba preparando el asalto para sacarlo de su casa donde estaba con su mujer, con sus hijos, para llevárselo y asesinarlo a sangre fría. Ese es el personaje que llega a fortalecer los diálogos de La Habana. El doctor de la Calle y el doctor Jaramillo deben estar felices con la llegada de semejante refuerzo para los diálogos de paz. ¡Qué maravilla! Mientras más asesinos, más impunidad. Y lo de la UNP es que estuvo allá viendo cómo va a ser la protección a las FARC. Y Montserrat, póngale la firma. Los miembros de la UNP que van a proteger a las FARC van a ser guerrilleros desmovilizados de las FARC. Ellos se van a poner su cordón de seguridad. Ellos mismos. Póngale la firma, y eso es lo que les está garantizando allá el director de la Unidad Nacional de Protección. El que van a ser ellos mismos los que se protejan a ellos mismos. Que tiemble, eso sí, el resto de la comunidad donde se van a instalar estos salvajes. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y hoy en la noticia internacional tenemos que hablar de la gira diplomática de Barack Obama, y es que el presidente estadounidense está de visita por la Unión Europea. Hoy se encuentra en Hannover, Alemania, y ayer desde allí instó a seguir avanzando en el Tratado de Libre Comercio que actualmente está negociando con la Unión Europea, pese a las críticas generalizadas que despierta este acuerdo. Pero, doctor Londoño, queremos referirnos a otro tema en concreto y que ha sido el punto más polémico de esta gira diplomática, y es la visita de Obama al Reino Unido, país que va a celebrar el próximo 23 de junio un referendo para decidir sobre su permanencia en la Unión Europea. Y es que lo polémico es que se observó bastante intervención del presidente norteamericano en este tema. Al parecer el presidente dejó de lado la máxima internacional de la diplomacia, la no intervención. Y es que Obama no solamente escribió un artículo en el diario The Telegraph en el que se refirió a la posible salida del Reino Unido de la Unión, sino que durante una rueda de prensa con su homólogo David Cameron formuló unas declaraciones que cayeron muy mal entre algunos sectores. Obama señaló que Estados Unidos estaba concentrado en su Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y que aunque no descartaba que al final su país firmara un acuerdo con la Gran Bretaña, esta negociación quedaría al final de la fila de prioridades. Como quien dice, si el Reino Unido saliera de la Unión Europea, estaría en desventaja comercialmente frente a la Unión Europea. Y para muchos, doctor Londoño, estas declaraciones representan una amenaza e incluso una manera de extorsión a los ingleses. Obama estaría amenazando, resaltando las posibles consecuencias comerciales y políticas que tendría la salida del Reino Unido. Y las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar.
Y bueno, doctor Londoño, cabe recordar que ya hace algunos meses se anunció que el 23 de junio, como ya lo habíamos dicho, será el día en que los británicos decidirán si su país se queda dentro de la Unión Europea. Y si, doctor Londoño, si el Reino Unido sale de la Unión Europea, esto sería muy peligroso para la supervivencia de esta Unión. Pues es que la Unión Europea descansa en un tríptico, que son Alemania, el Reino Unido y Francia. Los demás países, hay países importantes como Italia, como España, países de Centro Europa significativos, pero van relativamente en coche. Los que hacen la gran fuerza son el Reino Unido, Alemania, que es la locomotora, y Francia. Entonces, ¿qué va a pasar si el Reino Unido se retira de la Unión Europea? Tengan la seguridad de que algo muy grave para la Unión Europea. Eso que se creó con el famoso Pacto de Roma y que se hizo a grandes velocidades y que ha tenido un desarrollo formidable, pues es que no se les olvide que en la Unión Europea hay libre circulación de capitales, hay libre circulación de personas, funciona prácticamente como un país que tiene su parlamento propio y que tiene desarrollos muy importantes en todas las áreas. Dar marcha atrás, volver a los viejos nacionalismos, bueno, la historia es un ir y venir. El sistema pendular de la historia, el eterno retorno de las cosas del que nos hablaba don Francisco Nietzsche. De manera pues que esa es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué va a pasar con la Unión Europea? Y en un minuto estaremos con el senador Alfredo Rangel comentando el tema de la llegada de alias El Paisa a La Habana. Es que este es un momento crucial porque a La Habana habían ido pues muchos bandidos. ¿Cuántos han llegado allá? Muchos. El Catatumbo, por ejemplo, y el secuestrador que había por acá, Romaña, que llegó a secuestrar en las goteras de Bogotá. Pero es que el Paisa sí es el campeón de todos. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que eso significa? Ya se aproximan estas firmas, ¿cómo se hará la confirmación o la ratificación de lo que se firme en La Habana por parte del pueblo colombiano? Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, estará con nosotros en un minuto, en la hora de la verdad.